Imagina que Ale está tratando de dormir, pero hay un gato afuera que está haciendo ruido y no le permite conciliar el sueño. Al otro día, una persona se acerca con el ceño fruncido mirando a Ale, a lo que Ale responde: el maullido no me dejó dormir. Observemos la primera parte de este enunciado. ¿Qué significa el maullido? La respuesta parece fácil, pero cuando observamos con detalle, nos damos cuenta de la enorme cantidad de factores que debemos considerar para dar cuenta del significado. Podríamos empezar por decir que el maullido hace referencia al sonido que hace un gato. ¿Pero por qué parar ahí? Podríamos agregar que esa expresión es una frase nominal, compuesta por el artículo indefinido el, que determina al nombre maullido. Además, dado que Ale dijo el maullido y no dijo el miau miau, es probable que Ale no sea un infante, porque los niños dirían un miau miau. Hay muchos otros detalles que podríamos considerar, pero por lo pronto podemos notar que en el primer caso se evoca un concepto, el sonido emitido por un gato. En el segundo caso notamos la estructura de la información, la clase, orden y jerarquía de las palabras. Y por último, suponemos algo sobre la identidad social de la persona que habla. Esto quiere decir que las unidades lingüísticas tienen tres tipos de significados que ocurren simultáneamente en el momento en que hablamos. Llamaremos correspondientemente a cada uno de estos significados: significado conceptual, significado estructural y significado social. A continuación, exploraremos con más detalle las características de cada uno de estos significados, los niveles lingüísticos y las unidades sobre las que operan, así como la relativa relación de prominencia de cada uno de los significados. Como vimos al principio, el significado conceptual refiere a conceptos, es decir, la manera en cómo nos hacemos una idea de lo que es la realidad. Para ello nos servimos, por una parte, de nuestro sistema sensoriomotor, para identificar las características físicas de los elementos de la realidad. Por otra parte, notamos las funciones que cumplen esos elementos en un contexto específico. A partir de las características y funciones, hacemos extensiones pragmáticas, o conexiones entre elementos concretos con elementos abstractos en relaciones cada vez más y más complejas. Veamos cada una de estas dimensiones del significado conceptual con más detalle. La información sensorial es, por decirlo de alguna manera, la sustancia que extraemos de nuestra percepción del mundo. Así, cuando interactuamos con objetos de la realidad, notamos su color, forma, tamaño, peso, posición, textura, dureza, olor, sabor, sonido, flexibilidad, elasticidad y grosor, entre otros. Pero además de estas características físicas, el significado conceptual también incluye la función que cumplen los elementos en uso cotidiano, sea como contenedores, como alimento, mobiliario, elementos para cocinar, limpiar, movilizarse, protegerse, registrar eventos, etc. Así, por ejemplo, podemos decir que sensorialmente un computador portátil es un objeto gris rectangular, duro, delgado y normalmente en posición horizontal. Además, cumple con diversas funciones, como instrumento de escritura, comunicaciones, reproductor y editor de música y videos, plataformas de videojuegos, etcétera, etcétera. Al igual que con los objetos, podemos notar en los eventos información conceptual tanto sensorial como funcional. Dentro de las características sensoriales de los eventos, podemos contar con la duración, la velocidad, la fuerza, la repetición, la intensidad, la dirección y manera de movimiento, entre muchas otras. Las funciones varían ampliamente. Entre otras se encuentran la movilidad típica de los objetos, las razones y los propósitos de cambios en el ambiente, las rutinas, los hábitos, etc. Por ejemplo, el evento caminar implica sensoriomotoramente dirección hacia adelante, a velocidad media, repetición de los pasos y así sucesivamente. Además, en cuanto a su función, puede ser considerado como la manera típica de desplazamiento entre los turistas de Nueva York, motivada por la multiplicidad de lugares que se pueden recorrer en cortas distancias. Lo que hay que decir sobre el significado conceptual de los objetos y de los eventos e incluso de las propiedades es muchísimo más de lo que podemos cubrir en esta introducción, pero más adelante podremos hablar de eso con mucho más detalle. Por último, las extensiones pragmáticas nos permiten entender realidades abstractas por medio de elementos mucho más concretos.
De allí que podemos entender un fenómeno desconocido si lo hacemos equivalente a un término conocido. Es así como surgen las metáforas y un grupo de fórmulas pragmáticas. Por ejemplo, cuando decimos el tiempo es oro, damos a entender una realidad compleja e intangible, el tiempo, a través de una realidad muchísimo más evidente, el oro. Sabemos que el oro es un objeto tangible que podemos tocar, medir e intercambiar. Además, tiene un valor. Hay que saber aprovecharlo y no malgastarlo. El tiempo, por el contrario, no es evidentemente tangible y por lo tanto es difícil de medir. Sin embargo, sabemos que el tiempo es muy valioso y por eso debemos aprovecharlo y no malgastarlo. Las similitudes entre la estructura general de ambos conceptos nos permite usar el oro, B, como base metafórica de el tiempo, A. Entendemos A en términos de B. El significado social tiene que ver con las condiciones sociales y contextuales que se incorporan en las formas lingüísticas. Entre ellas se encuentran las características de identidad de un individuo según su pertenencia y rol en diferentes grupos sociales. Además, dado que las características sociales son reflejo de las prácticas en momentos históricos y tales prácticas cambian con el tiempo, el significado social también revela variación temporal. En sociolingüística, la variación social se ha clasificado en 4 grandes categorías: diacrónica o cambio en el tiempo, diatópica o cambio geográfico, diastrática o cambio a través de grupos socioeconómicos, y diafásica o cambios condicionados por grados jerárquicos de formalidad. La variación diacrónica se puede observar en cómo nuestros abuelos usan expresiones, palabras y pronunciaciones que nosotros consideramos anticuadas. Al mismo tiempo, los jóvenes usan expresiones, palabras y pronunciaciones innovadoras que nosotros no usamos. Esos pequeños cambios generacionales se acumulan con el paso del tiempo y, tras muchas generaciones, las variaciones lingüísticas son tan pronunciadas que podemos postular la formación de una nueva lengua a partir de otra. Es por eso que, de alguna manera, podemos decir que el español es una forma innovadora de hablar lo que hace 2000 años era el latín del Imperio Romano. En realidad es un proceso más complejo, pero vale por el momento. La variación diatópica tiene que ver con cómo los grupos de hablantes de una misma lengua se diferencian por regiones geográficas. A esto también se le conoce como variación dialectal. En ese sentido, podemos notar variaciones entre los dialectos del español, el mexicano, el colombiano, el argentino, etc. De la misma manera, al interior de cada territorio existe variación dialectal. Por ello se pueden distinguir, por ejemplo, al interior de Colombia, los dialectos costeños, andinos, llaneros, paisas, bayunos, etc. Igual, en los Estados Unidos, el español de California es diferente al español de Nueva York. La variación diastrática es evidente entre gente de grupos socioeconómicos diferentes, es decir, entre individuos de clase alta, media y baja. Aquí es importante reconocer que la división entre clases sociales no solamente depende de la cantidad de dinero que se tiene, es decir, ricos versus pobres, sino también del nivel educativo y otros factores que dentro de determinado grupo se consideran relevantes. Un ejemplo famoso está retratado en la película Mi Bella Dama, o My Fair Lady en inglés. Allí, Eliza Doolittle, protagonizada por Audrey Hepburn, es una mujer de clase trabajadora que aprende a modificar su habla para equipararla al habla de las clases ricas. Por último, la variación diafásica ocurre cuando usamos expresiones y pronunciaciones específicas para cada contexto según grados de formalidad. Una analogía útil la vemos con las formas de vestir. Cuando estamos en casa nos vestimos de manera holgada e informal. Cuando salimos con amigos nos vestimos de manera casual. Cuando vamos a trabajar nos vestimos formalmente. Y cuando vamos a un evento especial usamos algo elegante. Asimismo, entre familia y amigos hablamos relajadamente, pero preferimos formas más respetuosas y formales cuando nos dirigimos a nuestros abuelos o jefes o incluso cuando nos dirigimos a los niños. Además de estas 4 grandes divisiones de variación social, las más recientes investigaciones en sociolingüística han observado otros niveles que incluyen la identidad étnica y sexual y la noción psicológica de persona, entre otras. Como hemos visto, el significado social refleja el ámbito social en el que se utiliza una forma lingüística.
De suyo, los índices sociales de las formas lingüísticas son en principio neutros, es decir, constituyen hechos de la realidad independientes de valor positivo o negativo. Sin embargo, los hablantes no solamente reconocen estas diferencias del contexto social, sino que también las someten a principios de jerarquización, es decir, les imponen un valor y se les juzga como correctas o incorrectas, bonitas o feas, positivas o negativas, etc. En otras palabras, las personas escuchan o perciben una expresión, identifican su contexto social, le asignan un valor positivo o negativo y juzgan al hablante debido a tal valoración. En los casos en los que una expresión se juzga como correcta o incorrecta, los hablantes consideran que las reglas de la lengua han de seguirse cual si fueran reglas morales. En general, las reglas morales definen si algo está bien o está mal. Están registradas en algún tipo de documento de leyes y las regula una autoridad. Similares a las reglas morales, las reglas lingüísticas se consideran correctas cuando se ajustan a un ideal e incorrectas cuando se alejan de él. En algunos casos, incluso, el juicio es binario y no hay espacio para los matices. De allí que se escucha a las personas decir cosas como: no se debe decir aiga, es incorrecto. No aparece en el diccionario y la Real Academia de la Lengua dice que no se puede decir así. A este tipo de juicios los denominaremos juicios éticos. Por otra parte, los hablantes pueden reconocer que una forma lingüística cumple con ciertos criterios y normas éticas, pero aún así no creen que suene agradable, les suena feo. A estos juicios los llamaremos juicios estéticos. Los juicios éticos y estéticos suelen hacerse desde el punto de vista sociopolítico e histórico dentro de una comunidad. Así, es común que las expresiones lingüísticas de individuos de clase baja y grupos minoritarios se juzguen como incorrectas o feas. Al mismo tiempo, las expresiones de individuos que pertenecen a clases altas y mayoritarias suelen valorarse como correctas, bonitas e incluso ideales. Es importante recalcar aquí que, en principio, ninguna forma lingüística es buena o mala en ningún sentido. Los juicios éticos y estéticos no son absolutos y dependen del momento histórico en el que se encuentra una comunidad. En el mundo de la moda, por ejemplo, lo que ayer se consideraba agradable y correcto puede ser hoy de mal gusto. Así, cientos de años atrás era agradable y correctamente masculino que los hombres usaran zapatos de tacón. Por el contrario, a los ojos de la sociedad de hoy, que un hombre use tacones se juzga desagradable y poco masculino. Aunque claramente la sociedad de hoy está reconociendo y fomentando cada vez más la validez de múltiples expresiones humanas, con ello se van desmontando los estereotipos. De la misma manera, la forma de hablar de las personas de hoy, que parece ser incorrecta o fea, es simplemente un juicio momentáneo de la gente de nuestra época. Tanto los juicios éticos como estéticos hacen parte de lo que los lingüistas denominan actitudes lingüísticas, el conjunto de juicios que determina el grado en el que las expresiones lingüísticas de una comunidad son aceptables o no. Cuando suponemos que nuestros juicios lingüísticos son irrefutables, inmutables y se deben seguir al pie de la letra, estamos ante una actitud de perspectiva prescriptivista. Así, el prescriptivismo sanciona unas formas lingüísticas e impone otras. El problema más serio del prescriptivismo se manifiesta cuando, al juzgar una unidad lingüística, extendemos el juicio hacia la persona que emitió la expresión. Al hacer esto, se crean distancias, discriminación e injusticia social. Cuando juzgamos a los hablantes por no hablar bien, podemos estar reforzando ideas de superioridad de ciertos grupos humanos sobre otros. Por esta razón, si bien es cierto que en algunas circunstancias ciertas expresiones lingüísticas son preferibles a otras, por ejemplo, hablar respetuosamente a los papás o a los jefes, tenemos que ser cuidadosos de no confundir la adecuación de una forma lingüística con la superioridad de un grupo humano. También debemos recordar que nuestro juicio es contingente con nuestro momento histórico y que los usos cambian con el tiempo. En particular, como lingüistas y estudiosos del lenguaje, nuestra labor no puede ser la de promover la superioridad lingüística de nadie, sino estudiar a profundidad los fenómenos lingüísticos para darle fundamento empírico a nuestro entendimiento del lenguaje. Esta actitud hacia el lenguaje se conoce como una perspectiva descriptiva. Para resumir,
La variación social ocurre en el tiempo, el espacio, las relaciones jerárquicas de clase y la pertenencia a grupos, y se evidencia de diversas maneras en las formas lingüísticas. Los índices sociales en el lenguaje se someten a juicios lingüísticos. Como científicos del lenguaje y miembros de una sociedad, debemos reconocer que estas actitudes existen y son inevitables, pero debemos ser muy cuidadosos de no reforzarlas. De esta manera podremos ayudar a los hablantes a navegar situaciones específicas de vida y contribuimos a la generación de cambios que reduzcan las inequidades sociales. Más adelante en este curso veremos casos muy específicos en los que las unidades fonológicas incorporan significado social. Entender la realidad implica no solamente percibirla, sino también organizarla. Nuestros sentidos reciben muchísima información física, luz, sonido, texturas, sabores, etc., que nosotros distinguimos, resaltamos y clasificamos según interactuamos con ella. De allí, aquellos componentes de la realidad que nos parecen relevantes adquieren valor especial. El significado estructural se refiere a la clasificación, orden y jerarquía de los elementos. Cuando reconocemos dos o más elementos, automáticamente empezamos a clasificarlos, ordenarlos y darles valor. Por ejemplo, cuando vemos los elementos en esta figura, los podemos clasificar en quizá dos grupos, en este caso según su tamaño, círculos grandes y círculos pequeños. También notamos un orden entre ellos, una secuencia grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño. Además, les podemos dar un valor. Quizá los círculos grandes son más prominentes y por lo tanto más importantes. El valor no es necesariamente algo objetivo o intrínseco de los elementos. En cambio, el valor suele imponerse por diversas razones subjetivas o intersubjetivas sobre elementos percibidos. En el ámbito del lenguaje podemos considerar la secuencia la-pala y reconocer dos elementos, la-pala. Al primer elemento lo clasificamos como un artículo y al otro como un nombre. Reconocemos también que el orden importa, por lo cual no creemos adecuado un orden diferente, como pala-la. Es decir, notamos que el artículo suele ir antes del nombre. Por último, nos damos cuenta de que el nombre suele tener mayor valor o estatus, dado que podemos reconocer que en este hay mayor contenido de información conceptual que en el artículo. El artículo es jerárquicamente inferior al nombre, pues el artículo depende del nombre. Clasificación, orden y jerarquía ocurren de diferentes maneras y en distintos niveles. El ejemplo anterior nos muestra cómo estos operan al nivel de las palabras, es decir, en el nivel morfosintáctico. Pero también podemos reconocer estructura dentro del nivel pragmático discursivo y en el nivel fonológico. Para el caso que nos ocupa, en la fonología podemos clasificar unidades como consonantes y vocales, sílabas fuertes y débiles, palabras acentuadas e inacentuadas, entre muchas otras. El orden se puede observar, por ejemplo, en las posibles secuencias de vocales y consonantes dentro de una sílaba, que se conoce como fonotáctica. Por ejemplo, sabemos que las palabras suelen estar compuestas por secuencias de una consonante seguida de una vocal, como en la casa. Podemos ver secuencias de más de una consonante como en plato, pero no hay secuencias de solo consonantes como rtsk, o de muchas consonantes seguidas de muchas vocales como lsplsayo, por nombrar solo algunas. Más adelante, cuando hablemos de la sílaba, vamos a profundizar en este tema. Por último, la jerarquía ocurre, por ejemplo, cuando le damos más importancia a sílabas más prominentes que a las menos prominentes. Así, en la palabra entonces, la sílaba prominente ton se escucha más fuerte y por lo tanto se le da un mayor valor. En consecuencia, en habla rápida, los hablantes suelen pronunciar tons. La primera sílaba, en, de menor valor, se elimina. La segunda, ton, de mucho valor, se mantiene, y la tercera, ses, de poco valor, se pronuncia sin vocal. Veremos muchos más casos de jerarquía en las secuencias fonológicas también más adelante en el curso.
Hasta ahora hemos visto que las expresiones y pronunciaciones lingüísticas pueden tener diferentes tipos de significado, pero es importante resaltar que estos tipos de significado no se excluyen mutuamente. De hecho, es todo lo contrario. Los tres tipos de significado suelen ocurrir de manera simultánea. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, un tipo de significado suele ser más o menos evidente que otro. Es así como la palabra tons contiene información conceptual, dado que es una conjunción que se interpreta como un saludo, es decir, se interpreta A en términos de B. Tons también tiene información social, pues es un tipo de saludo que usan, por ejemplo, las personas de clase trabajadora, pero no las personas de estrato socioeconómico alto, con un grupo de amigos, pero no con sus jefes. Es decir, es un caso de variación diastrática y diafásica. Por último, estructuralmente, entonces, está compuesta por dos sílabas, la primera más prominente que la segunda, y tal prominencia le da el valor central e importante. Esta interacción de tipos de significado a través de niveles fonológico, morfosintáctico y discursivo crea muchos grados de complejidad. Es por eso por lo que analizar el lenguaje puede ser más difícil de lo que parece. De allí surge la paradoja de toda ciencia. Dar cuenta de un gran objeto de estudio mientras se observa de manera independiente cada una de las partes que lo componen. Es fácil caer víctima de esa paradoja y olvidar que las partes componen un todo y que hay propiedades de las partes que se explican en relación con el todo. Una manera de evitar caer en la trampa de la paradoja es imaginar las unidades de análisis como fractales triádicos. En esta imagen se muestran los diversos niveles en los que se puede analizar una unidad lingüística: fonética, fonología, morfosintaxis, pragmática, discurso, etc. Además, se muestra que, de hecho, cada unidad lingüística tiene tres dimensiones de significados: conceptual, social y estructural. Así, cada vez que tengamos que analizar una unidad lingüística, vale la pena preguntarse ¿qué nivel estoy observando? Y ¿de qué tipo de significado estoy dando cuenta? Las respuestas a estas preguntas nos permitirán aclarar nuestros objetivos y hacer un estudio exhaustivo en cada caso. Idealmente, un análisis completo de cualquier unidad lingüística y del conjunto de unidades contemplaría absolutamente todos los niveles, todos los tipos de significados y todas las unidades, pero esa labor, como cualquier otra empresa de entendimiento de la realidad, siempre permanecerá utópica, pero vale la pena intentar. En esta oportunidad vimos que existen tres tipos de significado en las unidades lingüísticas: conceptual, social y estructural. Vimos que los tres tipos de significado coexisten en cada uso lingüístico, pero un tipo suele sobresalir más que los otros. Vimos que estos tipos de significado ocurren a nivel pragmático, morfosintáctico y fonológico, y vimos que vamos a hacer especial énfasis en lo fonológico. Además, vimos que estos niveles interactúan de manera compleja. En la próxima unidad vamos a profundizar más sobre el problema de la comunicación. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Bye bye.